Entonces qué es la hibridación físico-digital y por qué nos interesa en un curso de diseño cívico. Primero, me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de digital, dimensión digital, para, digamos, evitar de seguir utilizando otra palabra que a menudo se ha utilizado para hablar de lo digital, que es virtual. Entonces, durante la primera etapa seguramente del desarrollo de Internet, de la tecnología digital, de la web, hemos visto cómo hemos utilizado el concepto de realidad virtual para referirnos justamente a la construcción de esos entornos que de alguna manera se entendían como más allá de la realidad, de alguna manera, ¿no? Es decir, unos contextos desarrollados gracias a la tecnología, ¿no? Y decía antes, más allá, quizá no es realmente el concepto más apropiado, pero digamos que de alguna manera sí que se entendía la realidad virtual como algo, digamos, diferente de la realidad, ¿no? Algo que existe en el fondo solo virtualmente, ¿no? Y es por eso que yo sugiero que utilicemos más bien el concepto de digital más que virtual, para no confundirnos, porque lo digital es algo que existe, que ya forma parte de nuestra realidad, y entonces no puede ser confundido con algo que existe solo virtualmente. Y esto es muy importante para que podamos avanzar en la descripción de la hibridación físico-digital, es decir, de esa relación que podamos tener entre la dimensión de la tecnología, de lo digital, de los datos, de los dispositivos electrónicos, las redes, la información y el espacio físico en el que nos movemos y en el que vivimos, ¿no? Básicamente nos referimos a la idea de que todo esto ya junto, digamos, son dos facetas de la realidad, ¿no? Entonces, estamos rodeados de información, estamos rodeados de dispositivos electrónicos, Internet ya es algo que no solamente lo tenemos en las computadoras de nuestras casas, sino ya con los móviles nos lo llevamos a todas partes, ¿no? Ya veremos en otra sesión cuáles son luego las consecuencias de ese Internet móvil y de los dispositivos smartphone que nos llevamos que llevamos con nosotros allá donde nos movamos, ¿no? Entonces, bueno, esta realidad tiene esas dos facetas, lo digital y lo presencial, y entonces nos interesa ver cómo esa hibridación en el fondo ha cambiado también la forma en la que nosotros vivimos un territorio. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que es que en el fondo la dimensión digital estaba con nosotros, ha estado con nosotros desde ya muchísimos años, ¿no? Solo en los últimos años, digamos que esa dimensión digital es para nosotros más visible, es más cercana a nuestra vida cotidiana, seguramente gracias a Internet y gracias sobre todo a las redes sociales, que de alguna manera nos han permitido a muchos ser todavía más protagonistas de esa dimensión, ¿no? Y además de utilizarlo con conciencia, quiero decir, sabiendo que se está utilizando justamente una dimensión que es la digital. Existía antes porque realmente, si lo entendemos justamente como el resultado también del intercambio de información, de las bases de datos, de las tecnologías de comunicación, realmente, incluso antes de la popularización de Internet, hay todo un mundo que ya se estaba desarrollando en ese sentido.
las comunicaciones móviles de alguna manera, y también, en el fondo, todos los datos asociados a nosotros, las personas, que estaban justamente siendo almacenados por empresas, por servicios, instituciones, etc. Es decir, en el fondo, estamos hablando de una identidad digital que hoy se hace más visible, más tangible, gracias, como decía, a las redes sociales. Pero esa identidad digital, en el fondo, es el conjunto de información que existe, que se ha generado alrededor de cada persona, ¿no? Del día a día, de las actividades que desarrolla una persona. Entonces, eso puede ser datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces, en cuanto a cuantitativos, claramente todos los datos relativos a, por ejemplo, nuestros seguros, ¿no? Las cosas que compramos, puesto que por ejemplo, los centros comerciales, las tiendas han empezado a recopilar la información en tarjetas de socio, ¿no? Por ejemplo, toda la información que puede tener está relacionada con nuestra vivienda, nuestro coche, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra familia, certificados expedidos de nuestros estudios, vamos, toda la información que es almacenable digitalmente, en el fondo, forma parte también de esa dimensión. Y cada vez más hoy somos capaces de producir información. Y en el fondo ese es un tema que veremos en otra sesión cuando hablaremos del urbanismo digital y de cómo la gestión de esa información nos puede ayudar a, digamos, intervenir y gestionar mejor las ciudades, ¿no? Pero digamos que ya ahora podemos entender la importancia de esas informaciones, ¿no? Como algo realmente que forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, más allá también de Internet. Con la llegada de Internet, esa hibridación físico-digital se hace más evidente, porque de alguna manera cambian, digamos que nosotros al acceder casi desde cualquier lugar a una información digital, cambia la manera en que nosotros actuamos en los espacios, ¿no? Como decía, esto lo analizaremos cuando hablaremos también del Internet móvil. Aquí tratamos en general de ver cómo esa información digamos que interviene, condiciona, por ejemplo, la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, desde mi punto de vista, digamos, entendemos erróneamente las redes sociales cuando las describimos simplemente como una conexión, como decía antes, virtual entre personas. Existe también toda esa polémica entre los amigos, por ejemplo, de Facebook o los seguidores de Twitter que no son realmente tus amigos. Me parece bastante obvio que no es así. Lo que pasa es que no necesariamente es así, quiero decir. Lo que pasa es que a menudo en la reflexión que se hace, en la crítica que se hace a esas relaciones que se establecen en lo digital, simplificando, diciendo que eso no son amigos, realmente no estamos entendiendo o no estamos teniendo en cuenta la capacidad de interconectar las personas que tiene justamente ese espacio digital. Sobre todo porque no estamos teniendo en cuenta las consecuencias de esas conexiones. Es decir, en muchísimos casos, en los casos profesionales es incluso más probable, las conexiones que ocurren digitalmente se transforman en encuentros presenciales. Es decir, que
aquí insistimos en el concepto de hibridación físico-digital para que entendamos que lo digital no es algo que está separado de nuestro día a día y que genera una actividad incluso vital, ajena a nuestra propia realidad. Es decir, las relaciones que nosotros desarrollamos en lo digital no es que no tengan ninguna relación en lo que nosotros hacemos presencialmente. De allí, justamente, entender que lo que se construye digitalmente tiene efectos en lo presencial, a veces directamente y otras veces indirectamente. Es decir, directamente porque en muchos casos, decía, sobre todo en el ámbito profesional, luego de un contacto digital, a menudo llegamos a un contacto presencial. Entonces existe ese encuentro en persona. En otros casos, digamos, ese desarrollo, ese intercambio que ocurre digitalmente, realmente está definiendo una manera de desarrollar cosas. Aquí, una vez más, quiero hacer un ejemplo desde un punto de vista profesional, pero puede haber otros tipos de casos, ¿no? Es decir, que es cada vez más común que algunos profesionales trabajen con otro, colaboren con otro, trabajen en proyectos con personas que estén, por ejemplo, situadas y viviendo en diferentes ciudades del mundo y se organizan su propio trabajo utilizando justamente la esfera digital, la comunicación digital. ¿Por qué esto es relevante para lo que estamos aquí definiendo? Porque esto posibilita una nueva manera de trabajar. Entonces, por consiguiente, también un nuevo estilo de vida, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, eso hace que las personas podamos trabajar, por ejemplo, cada vez más desde casa. Por otra parte, si no queremos estar aislados en nuestra casa, lo que hacemos es juntarnos en un espacio de coworking donde nos encontramos con otras personas. Y entonces quiero subrayar este hecho, que es para que nos entendamos mejor, es decir, primero, digamos, cambia la manera de trabajar, que de alguna manera puedo trabajar desde Internet, desde lo digital, y entonces podría trabajar desde mi casa. Cuando necesario, a lo mejor, hacer algún viaje para hacer alguna reunión presencial. Sin embargo, lo que hemos notado, lo que hemos vivido muchas personas es que, en el fondo, aún así, aún siendo algo completamente innovador y que cambia nuestra manera de trabajar, vemos que es útil poder ir a trabajar en otro espacio donde nosotros incluso siendo independientes, es decir, desarrollando nuestro propio trabajo, pero nos encontramos trabajando en otro espacio donde hay otras personas que están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque primero hay un factor humano que en el fondo nos viene bien trabajar en un ambiente donde hay otras personas trabajando, y luego también hay digamos, un matiz profesional de oportunidad, es decir, que trabajando en ese espacio voy a tener relación con otras personas y puedo construir proyectos con esas personas, porque en el fondo, en lo presencial, existe una capacidad de poder avanzar incluso más rápido, ¿no? Entonces, aquí digamos que estamos haciendo un ejemplo de cómo las dos cosas se influencian continuamente, ¿no? Lo digital transforma lo presencial y luego lo presencial, de alguna manera, vuelve a utilizar lo digital para desarrollar otros escenarios de vida, sean ellos profesionales que digitales. Otro ejemplo que os quiero presentar, y que es un ejemplo que vuelve a menudo en este curso, es el ejemplo de una plaza que se ha digamos, puesto en marcha en Madrid, que es gestionada por los ciudadanos. Y esa plaza ha ganado el premio de Comunidad Digital en el Ars Electronica de Linz, que es en Austria, que es uno de los premios más prestigiosos de cultura digital. Entonces es curioso cómo un premio ha sido ganado por un espacio, un premio sobre una cultura digital, una comunidad digital, ha sido ganado por un espacio, ¿no? En este caso, además, un espacio público.
La explicación de todo ello es que realmente se han dado cuenta que los procesos de gestión, de autogestión colectiva de un espacio público como ese, han necesariamente utilizado y aprovechado todas las capacidades de información que nos ofrecen la dimensión digital, desde los simples mails a las listas de correos, entonces, a una página web donde se pueden ver las actividades y hacer transparente todo el proceso. Y luego todas las informaciones que ni siquiera se conocen a través de WhatsApp, de los varios participantes implicados, las llamadas de teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es hoy en día casi indispensable, es casi, casi inevitable de alguna manera, diríamos, para ser capaces de gestionar un espacio colectivamente, ¿no? Entonces vemos cómo es importante ese intercambio de información. Entonces, ¿por qué entonces la hibridación físico-digital es importante para el concepto de diseño cívico? Porque justamente por lo que acabo de decir, en el momento en que nosotros nos planteamos proponer, facilitar, coordinar, participar de un proceso de innovación cívica, de diseño cívico, no podemos olvidarnos de esa hibridación físico-digital y del potencial que ofrece esa hibridación físico-digital. Hay un elemento esencial en esto, que es la posibilidad de ser lo más inclusivos posibles y lo más transparente posible. Esto es un elemento básico, esencial del diseño cívico. Es por ello también que se diferencia de cualquier dinámica de, digamos, participación ciudadana, que está muy bien, que hemos dicho, pero digamos el diseño cívico, la innovación cívica va más allá por algunas razones y una de ellas es esta, digamos, la absoluta, digamos, insistencia en la inclusividad y la transparencia. Entonces, para ser inclusivos, hoy día es casi indispensable tener en cuenta esa hibridación físico-digital. ¿Qué quiere decir? Que un proceso de participación, un proceso de creación colectiva que tiene necesariamente que trabajar en las dos dimensiones. Es decir, que habrá sesiones presenciales donde la gente se encuentra y trabaja, pero en esas reuniones, en esas sesiones de trabajo, no nos podemos olvidar de las opiniones y la participación de otras personas que no han podido acudir físicamente a esa reunión. Entonces hay que hacer un esfuerzo continuo de información en las dos direcciones, es decir, de lo que ocurre presencialmente a lo digital y al revés, de los que ocurre digitalmente hacia las reuniones presenciales, ¿no? Siempre tener en cuenta de esas dos dimensiones, ¿no? Eso permite ser inclusivo porque las personas que no pueden participar físicamente siempre tienen también esa dimensión digital para decir, bueno, lo hago cuando puedo, ¿no? Y luego también en eso se entiende más la cuestión de la transparencia. Es decir, no se trata de la transparencia simplemente en la idea de que nosotros vamos publicando la información de todo lo que se habla en las reuniones presenciales, de manera que todos pueden acceder en cada momento a esa información, entonces somos más transparentes, sino que esa información es básica para que en el ámbito digital el debate y la construcción pueda ser efectiva, entonces para que podamos ser realmente inclusivos, ¿no? Es decir, para ser inclusivo no es suficiente una actitud de apertura pasiva, es decir, no es suficiente con decir, vale, hemos desarrollado estas plataformas y entonces vosotros utilizáis esa plataforma para informaros. Y entonces eso, en ese sentido la actitud pasiva. Hace falta un esfuerzo activo, es decir, ir hacia las personas, por ejemplo, ir hacia las plataformas que las personas ya están usando, ¿no? Informar de una manera estructurada para que las personas puedan entender la información y utilizarla realmente para sentirse parte del proceso y participar, ¿no? Entonces, inclusividad y transparencia. Entonces, estos elementos
son básicos en los procesos de innovación cívica, y la insistencia de la hibridación físico-digital viene justamente por esa capacidad, por esa oportunidad que nos ofrece la interconexión y, como decíamos, la comunicación continua entre esas dos partes. Hay otras connotaciones de la hibridación físico-digital, repito, que veremos en otras sesiones, ¿no? En lo que podríamos definir el urbanismo digital, relacionado con aplicaciones móviles, con Internet móvil, etc., ¿no? Pero lo veremos en otras sesiones. Así que para esta sesión es todo.